Dios les bendiga. Qué bueno saber que usted está ahí conectado para aprender más de la palabra del Señor. Vamos a tener un tiempo de alabanza y le invito a que usted desde su hogar pueda cantar con nosotros esta alabanza que dice: tu pueblo dice gracias. Recibiréis poder, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Sobre nosotros el Espíritu de Dios.
palmas al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Vamos a seguir cantando este último canto que dice Yo te busco, y que esperamos que usted esté buscando ahí al Señor constantemente, así que cante con nosotros. De este tiempo de tribulación, Señor. Bendice a cada uno de los que nos está viendo, Señor, que ellos puedan aprender esta noche un poco más de tu palabra, Señor, y te damos gracias por la vida de cada uno de los pastores, Señor, que esta noche nos van a exponer tu palabra, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos y que nosotros podamos aprender más. En tu nombre oramos, amén.
Buenas noches, amados televidentes. Es un privilegio de nuevo para nosotros los que conformamos Eclesia, el grupo de pastores para la proclamación del Evangelio, no solo en San Juan, sino que en todo el mundo podemos proclamar el Evangelio, y agradecemos al Señor el privilegio que nos da de estar una vez más con ustedes, y a ustedes también agradecerles la atención que nos prestan, los que ya se están conectando por todos los medios que puedan vernos. Pues queremos esta noche orar al Señor, ponernos en las manos de Él para la enseñanza o el estudio que estamos haciendo cada jueves por las noches. Acompáñenme para orarle al Señor. Nuestro amado Padre que estás en los cielos, una vez más en esta noche, nos sentimos muy contentos, alegres, gozosos, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos das vida, salud, Señor, y todas tus bendiciones, Señor, derramadas sobre cada uno de nosotros y sobre tu pueblo también, y aún, Señor, así a los que aún no te conocen, tú siempre envías bendición, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces a nuestro favor, y sabemos que somos tus hijos, y creemos, Padre amado, que tú seguirás en control de las situaciones en que estamos viviendo, y sé, Padre amado, en que tú seguirás protegiendo a tu pueblo. Eso ha sido tu promesa y lo seguirás cumpliendo. Quédate tú con nosotros en esta hora, Señor, y sé nuestro maestro, Señor, para continuar estos estudios, y que también nuestros oyentes o televidentes también puedan ser bendecidos y puedan aprender mucho más de tu bendita palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como es sabido de que siempre en las noches, los jueves, estamos con ustedes, y si ustedes se recordarán, la semana pasada estuvimos hablando estudiando el versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses, y hablamos sobre el tema de la divinidad de Cristo, y que Cristo en él habita, en su ser habita Dios en su totalidad. Eso dijimos, y también seguimos así como un orden, las frases según el orden griego dijimos, y que la primera palabra era por qué o ya que. La segunda palabra también que fuimos estudiando, en él reside o habita. La tercera palabra fue toda plenitud. La cuarta es la deidad de Cristo. Y en el quinto punto fue corporalmente. Fuimos viendo poco a poco estas frases, y hoy toca hablar sobre la plenitud del creyente, y yo los invito a que ustedes me acompañen a la lectura. Es el versículo 10 del capítulo 2, y dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este es el versículo a la cual hoy nos toca aquí desarrollar con ustedes. Bien, entonces podemos pensar, hermanos, y ver si toda la plenitud de Dios reside en Cristo, y si el creyente está incorporado en Cristo por la fe y por la regeneración del Espíritu. De tal manera nosotros estamos incorporados en Cristo, pero es a través de la fe que nosotros un día creímos en Él, y también la regeneración que operó el Espíritu Santo en nuestras vidas. De tal manera en que usted que conoce al Señor y que un día el Espíritu Santo vino a regenerar, usted también está incorporado en Cristo Jesús. Y eso es un privilegio maravilloso los que tenemos, los hijos de Dios, hermanos, en que también nosotros gozamos de ese privilegio, como lo que dice, lo que le estudiamos anteriormente. Sigue por lógica que de alguna manera el creyente participa en la plenitud de Cristo. No nos sorprende, pues, que Pablo, al decir que los colosenses están completos en Cristo, no nos sorprende, porque el versículo anterior es como que se dijera: puesto que toda la plenitud de la deidad mora en Cristo, y puesto que estáis incorporados, en otra palabra pudiéramos decir, estamos unidos en Cristo Jesús.
Este es lo más lindo, ¿verdad? Ustedes que estamos unidos a Él. Vosotros también habéis alcanzado toda plenitud. Imagínense que nosotros hemos alcanzado toda plenitud. No tenemos que ver como si Cristo estuviera lejos, hermanos. Ese es el caso. Nosotros como hijos de Dios y sabemos que estamos llenos ya de la plenitud de Cristo Jesús, no tenemos por qué ver a Cristo Jesús allá lejos. Está lejos de nosotros, no está acá cerca. No, debemos verlo de otra manera, que Él habita en nosotros en toda plenitud. Él habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por supuesto, esto no significa que todos los poderes y atributos divinos que residen en Cristo more ahora en el creyente, sino que Cristo los pone todo a disposición para su protección, sostenimiento y crecimiento. El cristiano no es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Este es el caso, hermanos. Tenemos que pensar que esto no significa que todos los poderes y atributos divinos que residen en Cristo moran en el creyente, sino que Cristo pone a disposición. Hermanos, debemos entender esa parte, que a través de la incorporación de Dios Padre en Cristo Jesús y que nosotros estamos incorporados en Cristo Jesús, tenemos que pensar en que Cristo pone a nuestra disposición toda protección y sostenimiento, de tal manera que no estamos solos. Está Cristo siempre protegiéndonos, está Cristo sosteniéndonos. Y esto ha sido, hermanos, una bendición especial de ya casi 2 años. Ahora ya no estamos encerrados, por supuesto, ya tenemos mucha libertad, que debemos también tener cuidado con esa libertad con que estamos disfrutando. Pero Él es nuestra protección y lo ha dado, nos ha bendecido de alguna manera. Nos ha sostenido, porque en medio de toda esta situación tan difícil que hemos pasado, tanto económicamente como si usted quiere verlo así, que sí hay muchos hermanos han quedado sin trabajo, sin ingresos, pero debemos de pensar en que en Cristo nosotros tenemos toda esa disposición a la mano. Él nos protege, nos sostiene y también nos da el crecimiento, porque créanme que en todas estas situaciones yo sé que muchas familias se unieron en oración, se unieron, hermanos, para poder hacer sus devocionales que antes no lo hacían, ahora sí lo están haciendo, pero porque Dios permitió que cada familia pudiera tener crecimiento espiritual también. Y esto es maravilloso para nosotros, hermanos, que nosotros debemos seguir en esto proceso que tenemos, a seguir pensando en que es nuestro protector, nuestro sostén, y también es para que nosotros crezcamos en la fe. El cristiano no es omnipotente o omnisciente, por empezar a decir, ¿va? El cristiano no es omnisciente como es Cristo Jesús, porque nosotros no todos lo sabemos, como lo es nuestro Dios, que Él sí es omnisciente, todo lo sabe. Tampoco el estar incorporado en Cristo nos hace nosotros omnipotentes. Tampoco es eso, porque solo Dios tiene todo poder. Él sí. Tampoco es omnipresente. Nosotros no podemos estar en todos los lugares, hermanos, como Dios lo hace y como lo ha hecho hasta este momento. Tenemos que pensar mucho en esto. Pero el que lo cuida sí es. ¿Quién es el que nos cuida? Cristo Jesús. Él sí. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todo lugar. De tal manera, Él, el que nos cuida, está en todo. Tampoco significa que ya hemos alcanzado automáticamente una plena madurez espiritual o perfección moral. Hermanos, es interesante que en los estudios pasados hemos dicho que nosotros tenemos una santidad posicional, pero que también tenemos una santidad progresiva, que poco a poco vamos alcanzando. Y entonces automáticamente no tenemos una plena madurez espiritual.
Si usted se da cuenta, cuando conversamos con los hermanos o cuando tratamos con algunos hermanos, nos damos cuenta de que el carácter es serio. Entonces dice, oh, yo no sabía que el hermano tal fuera así, que su carácter no ha cambiado. Pues él está en ese proceso, sin duda. Y siempre he pensado, mis hermanos, en que todas esas cosas, si de un carácter malo o lo que usted quiera llamarlo, decir, nosotros solo no podemos cambiar, estamos en esa lucha, mis hermanos, y que de todas maneras un día lo vamos a alcanzar porque estamos también dispuestos a cambiar y a seguir la enseñanza en Cristo Jesús. Entonces vamos a alcanzar una plena madurez, pero aún no. Tenemos que llegar tal vez a una perfección moral. Lo interesante es que estemos luchando, pero no luchemos solos. Debemos de luchar con el acompañamiento de Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Nosotros esta semana aprendíamos a través de las enseñanzas en la iglesia, el Espíritu Santo, que Cristo está con nosotros. Cuando oramos, Cristo está ayudándonos. Nosotros oramos en el nombre del Hijo de Dios, pero también estamos pensando en el auxilio del Espíritu Santo. De tal manera, mis hermanos, solos no podemos hacer nada. Debemos pensar en que sí, estamos incorporados en Cristo y con la ayuda de Él logramos salir adelante. Lo cierto es que mucho camino hay, hermanos, que estemos completos en este sentido, sino que en Cristo ya tenemos todo lo que nos hace falta para la vida y la piedad. Pero eso dice el apóstol Pedro, por su divino poder. De tal manera que nosotros, por eso les digo que por nosotros mismos no lograremos hacerlo. Pero con la ayuda del Señor sí lograremos. Con la ayuda o del poder divino de Dios lo logramos. Y también Juan, el apóstol, lo dice, de su plenitud todo hemos recibido y gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan. Qué interesante. Nosotros podemos disfrutar de estas cosas. Tampoco, hermanos, quiero decir que teniendo a Cristo podemos prescindir de la ayuda de los demás. No fuimos creados para vivir como seres autónomos, en toda independencia de nuestros vecinos. Necesitamos de la ayuda del vecino. En la iglesia, hermanos, necesitamos la ayuda de nuestro pastor, necesitamos la ayuda de nuestros líderes. Tenemos algunas dificultades, pienso yo, y tenemos que abocarnos a ellos, tenemos que pedir la ayuda de ellos. De tal manera no somos autónomos y que todo lo podemos y conmigo nadie puede meterse ya. No, tenemos que ser humildes y sencillos y poder pedir la ayuda a nuestros líderes y pastores. Si se rompe una tubería, hermanos, necesitamos de la ayuda de un fontanero. Si se rompe una pierna, necesitamos de un traumatólogo, un cirujano, que nos puede ayudar, porque nosotros solo no podemos hacer. Pues de la misma manera, en nuestra vida espiritual debemos pensar esto. En aquellos momentos que no basta con decir, estoy completo en Cristo, de igual manera, en la iglesia vivimos en interdependencia, no como personas completas que no necesitamos la asistencia de los demás miembros. Por muy completo que estemos en Cristo, no debemos despreciar aún al menor de los dones de nuestros hermanos. Nunca podemos decir, no tengo necesidad de ti. Por eso el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 12 al 25, que el cuerpo del Señor lo componen todos los órganos, formando parte del cuerpo, pies, manos, orejas, ojos, oído y el olfato. Necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos. Hermanos, Dios los bendiga y espero que continúen ustedes en esta enseñanza con nuestro hermano Vicente. Gracias, hermano Ezequiel. El capítulo 3 de Génesis nos recuerda que la caída del hombre condujo a la situación de ser incompleto espiritualmente, moralmente y mentalmente, porque ha perdido su relación con Dios, porque le falta
tanto la medida a buena conducta que es la voluntad de Dios, como la dinámica de la buena conducta que es el poder del Espíritu de Dios. Porque el pecado ha distorsionado su capacidad para razonar y no puede entender las verdades espirituales. Por tanto, solo es por medio de la regeneración, como gracias a Dios, a su unión con Cristo, participa en la vida de Dios y alcanza la plenitud. Como lo decía hermano Ezequiel, la totalidad de la divinidad de Dios. Sin duda, lo que Pablo deseaba enfatizar más por medio de esta frase es que siendo hechos completos en Cristo, no tenemos ninguna necesidad de buscar poder, atributo, ayuda, gracia, providencia o protección, fruto espiritual o excelencia moral en ningún lugar aparte de Dios, ni en ningún mediador suplementario a Él. Él constituye una continua y perfecta fuente de todas las bendiciones que necesitamos para vivir para la gloria de Dios en esta tierra. Él es nuestra esperanza eterna. Sus recursos son infinitos y Él los emplea para prestar el oportuno socorro a los que están en Él. Solo Él proporciona salvación, santificación, capacitación para el servicio y el ministerio, perfeccionando espiritual y transformación moral. Porque cualquiera de estas cosas, buscar cualquiera de estas cosas en alguna otra filosofía, doctrina o Señor, es abandonar a Dios. Como lo decía Jeremías 2:13, es como cavar para nosotros cisternas agrietadas que no tienen agua. Recordemos que Dios es fuente de aguas vivas. Así pues, la contrapartida de decir he sido hecho completo en Cristo, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como lo decía Pablo en Filipenses 4:13. O somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Fortalecidos en Cristo y en el poder de su fuerza, podemos afrontar todos los retos y todas las pruebas de la vida. Ni nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como todos tenemos conocimiento lo que dice Romanos 8:39. En Efesios 3:19, en Él podemos ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La cuestión es si realmente creemos esto. Nos vemos a nosotros mismos como seres débiles, inconstantes, propensos a la derrota. Estamos verdaderamente persuadidos que todo, absolutamente todo, lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentra en Él y solo en Dios y no fuera de Él. Los colosenses estaban en peligro de intentar hacer un maridaje o compartir entre el Evangelio y las doctrinas
de los falsos maestros. Parece que deseaban abrazar las nuevas enseñanzas sin abandonar la iglesia, tener las dos cosas. Parece que así querían como establecer una especie de sincretismo entre Cristo y los señores celestiales. Hoy nuestros sincretismos son otros, pero igualmente peligrosos. Estamos en peligro de fundir o mezclar el evangelio con la nueva era, de darles espacio como a Buda o Mahoma. Ellos están muertos. Recordemos que Cristo está en la diestra del Padre Celestial. Entonces, al darles este espacio a ellos, es como practicar la ética predicada en los medios de comunicación en lugar de la de Dios, o la de mezclar con determinadas filosofías, ideologías o escuelas psicológicas, y en la medida en que lo hacemos, estamos diciendo que no somos completos en Cristo, sino que nos hacen falta otros medios de salvación aparte de Él. Pero yo trato de volver a lo que decía hermano Ezequiel. Estamos como está Cristo totalmente completa con la divinidad de Dios, también nosotros participamos de esa divinidad. Dios nos ayude y tengamos muy presente estas cosas. Sigue con nosotros nuestro hermano José y escuchémosle. Que Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Es una bendición nuevamente trasladarles el mensaje de salvación, la cual se está hablando acerca de que nosotros estamos completos. Uno de los quizás momentos difíciles que vivieron Adán y Eva fue pecar delante de Dios. Y el pecado lo que hace es sacarnos de la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, eso causa que no estamos completos, estamos incompletos. Por eso qué importante es estar uno buscando al Señor y tener esa convicción de saber de que como hijos de Dios nada ni nada de este mundo pueda llenar nuestro corazón. El único que llena nuestro corazón es el Señor, es el único. No hay nadie en esta tierra que puede tener algo para que podamos nosotros sentir esa satisfacción y decir, no necesito de Dios, nada de este mundo, sino que gracias al Padre, ¿verdad?, que mandó a su Hijo para que Él llenara todo nuestro ser. Por eso es que ninguna religión, ninguna secta, ninguna cuestión del mundo que hoy los hombres pues están enseñando fuera de Dios es válido, sino que solamente la sangre del Señor Jesús, el que limpió nuestros pecados. Por eso que debemos plantearnos y darnos un enfoque a esta cuestión, no solamente en niveles filosóficos y teológicos, sino también en la relación en nuestra vida diaria. Estamos descubriendo realmente en Él día a día que Cristo es nuestra plena suficiencia. ¿Estaremos nosotros convencidos? Es la pregunta que quizás nuestro Dios hace a nuestro corazón y debemos nosotros tener esa convicción de que tenemos que sentirlo a Él
como nuestro Dios, como nuestro Todopoderoso, oh, como nuestro Rey grande, tenemos que no tenemos nosotros que tener otros deseos mundanos. Estaba viendo lo que dice Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo podemos nosotros en Cristo, porque Él es la deidad. Por eso el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1 del 7 al 8, le dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que medita en mi palabra de día y de noche. Y todo lo que emprenda, le dice el Señor a Josué, te irá bien, serás prosperado. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos, de que sin Dios no somos nada. Toda dádiva y todo don perfecto, dice, viene del Padre de las luces. Muchas veces una gran soledad nos abruma. Conocemos entonces el consuelo de la presencia, amistad de Cristo y la comunión de su Espíritu, que eso viene a llenar nuestro corazón, no importando lo que venga a nuestra vida. A mí me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo, ¿quién me apartará del amor de Dios? Y empieza Pablo a resumir un montón de cosas desagradables que muchas veces no nos agrada. Por ejemplo, una persecución, por ejemplo, una amenaza. Pero Pablo dice, ¿quién te puede apartar del amor de Dios? Nada te puede apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba fundado en las palabras del Señor. Entonces cuando nosotros nos sentimos abrumados, pero tenemos la presencia de Dios, tenemos el apoyo de Dios. Cuando dice allá en el libro de Mateo, y habla el Señor, y yo estaré con vosotros todos los días. Entonces lo que pasa es que nosotros como que nos apartáramos de Él para sentir esa soledad, para sentir ese momento de estrechez. Tenemos que afrontar determinadas pruebas y sentimos nuestra debilidad y hemos descubierto que su gracia nos basta. El Señor le dice a Pablo presenta cierta enfermedad en su cuerpo, y quizás hubieron momentos que Pablo ya no aguantaba y le dijo al Señor, quítame este mal que me está quejando. Pero le dice el Señor, bástate con mi gracia. También allá en el libro de Isaías encuentro algo tan maravilloso. Allá en su capítulo 26, verso 3 al 4, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces por delante de nosotros se alzan montañas altas que tenemos que atravesar. Estamos confiados en que Cristo nos proporcionará las fuerzas necesarias para vencerlas. Si yo le pregunto a cada uno de los hermanos aquí, ¿cómo es que hasta hoy ellos han perseverado? Pero no por sus cuentas, sino que ellos, cada uno va a dar testimonio y ellos hablarán de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio de Cristo? Es de saber de que Dios ha estado con nosotros y lo dice en su palabra. Entonces sabemos que deberíamos de testificar a ciertas personas, pero nos da vergüenza. Nos apoyamos entonces en la suficiencia de Cristo. No debemos nosotros de avergonzarnos, al contrario. Ahora que no hace mucho tuve que pasar por una enfermedad. Y esa enfermedad, usted ya lo sabe cuál es. Y esta situación me llevó a tal grado que
Nos pasó a mí y a mi esposa y nos mirábamos los rostros y yo le decía, si yo muero, continúa tú en la obra. De igual manera mi esposa me decía, si yo muero, pues continúa. Hermanos, no había nadie en que podía nosotros entristecernos, sino que si moríamos, nos íbamos con el Señor. Qué maravilloso tener esa convicción. Y eso hoy damos testimonio y decimos, gracias Señor por darnos esta oportunidad, pero esta oportunidad de vida que nos da el Señor, no para estarla perdiendo, sino que es una oportunidad para predicar el santo evangelio, para que la obra de Dios siga, como dijo el apóstol Pablo, si muero, dice Pablo, me voy con Cristo, y si me quedo, me sobra tiempo para hablar del Señor. Entonces, cuando llegan esos momentos de nuestra muerte, confiaremos en Cristo para sostenernos y llevarnos a su reino. El saber que hemos sido hechos completos en Cristo nos proporcionará fuerzas en el momento de debilidad, valentía en momentos de cobardía, esperanzas en momentos de desaliento, poder en momentos de reto y responsabilidad, puesto que somos completos en Cristo y puesto que todos los recursos que necesitamos para la vida están en sus manos. No debemos buscar nuestras fuerzas espirituales fuera de Él. No debemos apoyarnos en otras supuestas fuentes de espiritualidad, ni mucho menos en nuestra propia debilidad humana, sino confiar plenamente en el Señor. Yo he escuchado de personas que hoy dicen, bueno, yo voy a buscar otra fuente. No hay otra fuente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otra fuente que pueda darnos palabras como el Señor nos da en estos momentos. Dice allá en 2 Corintios capítulo 11, verso 23, dice, son ministros de Cristo, como que estuviéramos locos. Hablo yo más en trabajos, más abundantemente en azotes, sin número en cárceles, más en peligros de muerte. Y muchas veces dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Escuchemos eso. Como el apóstol Pablo, todo el sufrimiento que pasó, eso a él no lo apartó de los caminos del Señor. Al contrario, hoy Pablo dice, he pasado por sufrimiento, cosas que nosotros no lo hemos pasado. Muchas personas ven que el Señor no les contesta y se abocan a otras doctrinas, de la cual es peligroso, es delicado. La palabra nos enseña que tenemos que tener esa convicción, esa seguridad, esa certeza de que Dios nos ha dado. Dios nunca se apartará de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos del Señor. Pero en esta noche yo te digo, mi querido hermano, no importa la situación, lo difícil que estás pasando. No, clama al Señor y Él te va a responder. Que Dios te bendiga, que Dios te siga, que sigas siempre viendo este programa, que es una bendición para tu vida, y estaré dejando el tiempo a nuestro hermano Odiel. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar con ustedes en sus hogares. Hemos estado hablando sobre Colosenses capítulo 2, verso 10, que lo repito en las dos versiones que normalmente uso. La Reina Valera dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La Nueva Traducción Viviente dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Mis hermanos Ezequiel, hermano Vicente, hermano Ricardo han hablado de esa plenitud en Cristo. Es decir, en Cristo lo tenemos todo, estamos completos. No es que tengamos, como bien decía hermano Ezequiel, no es que tengamos nosotros el mismo nivel de Cristo, sino que estamos bajo la completa cobertura y protección de Él, con la disposición o a nuestra disposición los recursos que Él facilita para nosotros. Y en medio de todas las adversidades que la vida nos pueda presentar, siempre tenemos el recurso de Jesucristo en medio de cualquier situación. La segunda parte de este versículo
que ya no habla de la plenitud, sino dice en esta parte, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad, o la Reina Valera, que dice que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿verdad? Y en esta parte debemos recordar que los colosenses, o los falsos maestros, como le hemos llamado, de los colosenses, pretendían enseñarles que habían otras fuentes, que habían otros recursos, y que esos recursos había que alcanzarlos con ciertos procesos, artimañas, voy a decir, para poder llegar y tener eso. No era como un acceso para todos. Y Pablo dice totalmente lo contrario. No, ustedes están completos en Cristo. Y les aclara, ¿y saben por qué? Porque Él es la cabeza de todo. Vosotros están completos en Él porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y vuestra plenitud procede de Él cuando están en íntima comunión con Él. Eso es importante. Nuestra plenitud procede de Él cuando estamos en íntima comunión con Él. Y esa íntima comunión con Él tiene un ingrediente muy importante que usted debe prestarle atención, y se llama obediencia. Obediencia a su palabra. Es que, hermano, somos especialistas en hacer lo que se nos da la gana y lamentar por lo que nos pasa. Y a todo nivel. El doctor le dice al diabético no coma pan dulce, y el diabético hasta escondidas, engañándose él mismo, come su pan dulce. El doctor le dice al alcohólico ya no beba alcohol porque usted está a punto de una cirrosis, pero él a escondidas, él sabe. Hay mucha gente que está enferma porque no hizo caso. Entonces, en el caso de nuestra relación con Cristo, nuestra principal conexión es a través de la obediencia que nosotros debemos de mostrar a Él. Por eso hace en este pasaje, hace uso de este principio de ser cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Y esto de ser cabeza en esta sociedad moderna ha sido tan manipulado y tergiversado, y ha sido tan diluido, lo voy a decir así, porque le quitan todo sentido de autoridad y habla más de comodidad que de autoridad. Por ejemplo, están hablando de que solo en el caso del hombre y la mujer, cuando la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, que el ser cabeza es amar, es cuidar, es proteger, pero se le quita el concepto de autoridad, se le quita el concepto de quién manda, de quién tiene delegada la autoridad de parte de Dios, y eso nos mete en muchos problemas. No es cierto, o mejor dicho, no solamente estamos completos en Cristo, o para entender que estamos completos en Cristo, debemos de entender nuestra necesidad de someternos a Él en un sentido amplio de esclavitud, y no podemos someternos a otros bajo lo mismo. Y es por eso que a veces las cargas que no son bíblicas, las costumbres que no son bíblicas, las presiones que no son bíblicas, se vuelven como una esclavitud, nos atan, nos amarran, y la misma Biblia dice que el Señor nos ha llamado a libertad. Debemos recordar que Cristo mismo es el Señor y dueño absoluto de las mismas huestes invisibles. Él tiene toda primacía, Él tiene toda autoridad. Nadie ni nada escapa al control de Él. Él es Señor y dueño. Cristo es supremo, preeminente. Su señoría y autoridad son incuestionables. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la creación. Él es la cabeza de los poderes invisibles. No hay nada, absolutamente nada que escape a su dominio. Los falsos maestros quizás afirmen que hay otras autoridades iguales o superiores, pero no las hay. Esto solo lo usaban ellos como para diluir la autoridad que Cristo debería de tener, y para diluir la autoridad de los apóstoles. La proclamación de Cristo y de los apóstoles hace una gran diferencia con todas las ponencias teóricas y los esbozos y los pensamientos, elucubraciones que hacían los falsos maestros, como diseñando una estrategia para alcanzar cierto nivel. No es cierto, dice. La verdadera proclamación de Cristo y la autoridad de los apóstoles y de todo siervo de Dios va acompañada de señales y prodigios.
que sirven como la ratificación de la divina preeminencia, o de que somos enviados por alguien superior. Nosotros como pastores, cuando oramos, cuando enseñamos, no venimos a hablar de nosotros mismos, hablamos de quien nos envió. No hablamos con nuestra autoridad, sino aquel que nos dice que hablemos con autoridad, porque Él nos delega esa autoridad para enseñar y compartir con ustedes. Pero también a usted le toca hacer su tarea de investigar y saber que la palabra de Dios respalda lo que nosotros estamos conversando. Le decía hace un momento que a veces, en el caso de los esposos, amar a su esposa como cabeza y cuidar los miembros del cuerpo era como lo más importante, pero se quita el concepto de autoridad. El Señor es el dueño de todo. El hecho de que Cristo sea cabeza de las huestes invisibles tiene por lo menos 3 grandes implicaciones para nosotros. Estamos completos en Él, pero el hecho de que estemos completos en Él es decir, vamos a estar sujetos a su autoridad, vamos a ser obedientes. Y hay 3 grandes implicaciones que usted debe entender que se desprenden de esa idea. Siendo Cristo el Señor, nosotros, tanto como los colosenses, no debemos someternos a ninguna otra autoridad que no sea la suya. Y cuando digo la suya, no estoy hablando la de un ser humano, sino la que el Señor pone en su palabra que debe hacerse. Las cosas se hacen como Él dice. De Noé es el único que la Biblia dice explícitamente, y Noé hizo todo tal y como Dios lo mandó. Eso es someterse a Cristo, hacer lo que Él manda, aunque no nos guste, aunque no quisiéramos. Y es que el Señor pone a hacer cosas a veces que no son como lógicas. Lo que me recuerdo, para ponerle un ejemplo bíblico, cuando el Señor mandó a buscar el burro con el que se iba a montar, dice, vayan y tomen ese burrito y tráiganlo. Pero la gente no los conocía y cómo sabía la otra gente que los iba a dar. Y los discípulos pudieron haber dicho, no Señor, pues no conocemos a nadie, a pesar que nos estamos robando, y cualquier pretexto. O sigan a esa mujer que lleva el cántaro, a ese hombre que lleva el cántaro. No era usual que un hombre llevara un cántaro, y lleva un cántaro, y suban las gradas donde va a estar él. Ahí donde fue la cena del Señor. Cosas como esas. Abre el pez, tire la red, pero ya la tiré. Todas esas cosas que a veces no tienen sentido. Denle de comer, y eran 5,000 gentes. El ser obediente nos expone a grandes milagros y prodigios que Dios puede hacer para mostrar su gracia, amor y poder en este tiempo. Pero nuestra desobediencia nos pone en una situación y una condición en la que no vamos a ver nada y vamos a dudar todo el tiempo. La primera cosa es esa. Ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. No hay por qué buscar otro. Es a Cristo y su palabra que nosotros debemos de buscar. Número 2, siendo Cristo el Señor de los poderes espirituales, ¿por qué tenerles miedo? Cristo está por encima de ellos, por tanto no pueden hacernos nada sin permiso y control. Es Dios el que tiene la autoridad. No es el brujo, no es el sajorín, no es aquel que pretende tener un poder, es Dios. Cuando estudiamos sobre los nombres de Dios y hablamos del Elión, el Altísimo, la mejor traducción del Altísimo es el que tiene la última palabra. No hay otro aparte de él. ¿Por qué le voy a tener miedo a alguien que está subordinado a aquel que fue capaz de dar su vida para salvarme? Y tenerle miedo a uno que no hace otra cosa más que querer asustarme. Eso es como ver a un hombre fuerte, fortachón, brincar y gritar pidiendo auxilio cuando ve una cucaracha. Da hasta risa. Y así debería dar. O me imagino que a veces así se pone de contento el enemigo cuando ve a un cristiano asustado por cosas tan pequeñas y se le olvida lo grande
lo grande que es su Dios. Y finalmente, siendo Cristo el Señor el que se merece, siendo Cristo el Señor, Él se merece nuestra adoración y nuestra fidelidad. Que toda nuestra adoración sea para aquel que ha redimido todo y que nos ha redimido a usted y a mí con su sangre. Nadie más merece esa adoración. Entonces le repito, no podemos someternos a otra autoridad. No tenemos por qué tenerle miedo a alguien que está subordinado a aquel que es más poderoso que cualquier otro ser, ente o cosa que exista en este universo. Y tercero, no podemos adorar a alguien más que aquel que es el único que merece toda honra, gloria y adoración. No podemos dudarlo. No podemos distanciarnos de él. Cuando el apóstol Pablo dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad, está hablando precisamente de eso. En Cristo lo tenemos todo, y aun cuando las adversidades vengan y las adversidades se pongan enfrente de nosotros y aun esas adversidades parezcan grandes, hay alguien que es más poderoso, que puede solucionarlo todo. Jesús es nuestro último recurso. Nadie más. Es el primero y el último. Así que en ese sentir, hermano, ¿por qué no nos acercamos a Dios en oración y le pedimos esta noche por esas situaciones que usted está viviendo, en las que está dudando de su fe, de lo que ha creído, de que Dios no puede obrar, de por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué no pedimos que Él nos enseñe y que aprendamos a que en Él estamos completos? No es mi cuate, no es mi conecte, no es un doctor que yo conozco, no es aquel señor que allá, no es el que me puede hacer la campaña, es el Dios Todopoderoso, es Jesucristo nuestro Señor. Él y solo Él es la solución. Acompáñenme en esta oración y pongamos delante de Él estas necesidades. Bendito Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús. No sé, no conozco, Señor, cuál sea la adversidad o problema que tus hijos o tus hijas estén pasando ahí en casa, pero sé cuál es la solución y es Jesucristo. Y hoy predicamos y proclamamos a Jesucristo porque es el único que vive y reina por siempre. Es el que tiene autoridad, es el que gobierna, es la cabeza, el principado de todo cuanto existe. Todas las cosas están sujetas bajo su autoridad. Y por eso delante de Él y en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy presentamos las distintas necesidades. Donde hay salud, Señor, envía sanidad. Donde hay escasez, envía provisión. Donde hay disensión, envía reconciliación, paz, armonía, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cualquiera que sea la adversidad o problema que se esté enfrentando, sé tú la solución y que un testimonio más del poder, del amor y la gracia tuya obrando en nuestras vidas de una forma cotidiana, diaria y constante. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos y bendecimos la vida de toda la audiencia en esta noche, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por siempre. Oramos. Amén y amén. Amado hermano, qué gusto poder estar en su casa y bendecirle de esta manera en esta noche. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde San Juan Zacatepeques, Guatemala. Bendecimos sus vidas y esperamos nos sintonicen en la próxima. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.